Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión del Espacio Convivencia, donde nuestros invitados e invitadas conversan con nosotros no solo sobre su obra, sino también en su papel de madres o padres de familia, así como también nos dejan parte de su criterio sobre diferentes cuestiones que existen en nuestra sociedad cubana. Para el día de hoy tenemos como invitada a la máster en ciencia Anabel García, profesora de la Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez y además miembro de la Asociación Hermanos Saiz y de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Bienvenida Anabel, es un placer tenerte aquí con nosotros. Realmente decirte que ha sido un tiempo ya, esperábamos que pudieras estar aquí. Y en este programa tengo una serie de preguntas para ti. Por supuesto, la primera de ellas tiene que ver con cuáles fueron tus surgimientos. Eres investigadora. Creo que también escribes un poco de poesía por ahí, que lo he visto. ¿Cierto o no? Sí, sí, sí. Pero bueno, tu trabajo fundamental está dirigido a la investigación, investigación histórica. Siempre lo que te interesó fue la historia, la investigación histórica. ¿Hubo alguna manifestación literaria mucho antes que te llamaba la atención y que la practicaste, o alguna otra incluso manifestación del arte? Bueno, gracias por la invitación, por la sorpresa de esta invitación, y respondiendo a tu pregunta, bueno, el arte siempre me ha interesado mucho, y antes de la investigación, en mi infancia, bailé, canté, pero finalmente la vida me llevó a la historia y bueno, desde entonces me he dedicado a la historia, aunque sí he incursionado en la poesía, no de manera, vamos a decir, profesional, y no creo que sea algo que yo desarrolle tan bien, pero me gusta mucho, es una manera de expresión que ayuda también a exteriorizar problemáticas que tenemos los seres humanos, ¿no?, en nuestras cotidianidades. Pero sí, me gusta mucho el arte y siempre he estado conectada con él de alguna manera, y finalmente, bueno, historiadora. ¿Y cómo descubriste esta pasión por la historia? ¿Fue una influencia familiar? Esa pregunta siempre está en el tapete. Sí, evidentemente mi padre es una figura muy importante en mi vida profesional, porque también es historiador, y me formé al lado de él prácticamente desde que era una niña. Incluso sin saber que quería ser historiadora, ya yo hacía determinados acompañamientos a trabajos de campo, al archivo. Entonces crecí en ese medio donde ser historiador era como una especie de detective que estaba, una especie de detective del pasado, así le digo yo a mis alumnos, porque uno tiene que buscar hechos del pasado sin haberlos vivido y conectar todas esas evidencias que tenemos en el presente, todas esas fuentes que tenemos en el presente para ir a esa reconstrucción. Y sin dudas mi papá ha sido una figura muy importante en mi formación, y todas las personas que se han relacionado en el ámbito académico con él, dígase Rebecca Scott, dígase Michael Seuske, dígase Fernando Martínez Heredia, Jorge Ibarra. Crecí viendo a estos académicos discutiendo diversos temas de la sociedad cubana, diversos temas que hoy están muy vigentes y que todavía son tema de debate. Y sí, entonces mi papá es una figura fundamental aquí. Y entonces, ¿qué en este ámbito actual que representa para ti ser profesora de la universidad? Bueno, primero tengo que confesar aquí en cámara, no sé si en otras entrevistas lo he dicho, que cuando me gradué y me dejan en la universidad como adiestrada, yo decía que no me gustaba la docencia, que no me gustaba enseñar, que quería investigar, que quería estar en un centro de investigación, pero que Cienfuegos realmente en las ciencias históricas no tenía nada en ese sentido. Yo espero que en algún momento lo tenga. Yo creo que debemos eso a la historia, tener un espacio propio, y si no es un espacio desde la ciencia histórica, bueno, un espacio multidisciplinar donde sociólogos, antropólogos, historiadores podamos de alguna manera interactuar y resolver cuestiones actuales. Entonces te decía que yo primero no quería la docencia, pero luego me di cuenta que estar en el aula y confrontar con los estudiantes todo el tiempo el conocimiento, el reto que impone, casi que tienes que ser un artista para mantener la atención en la historia, y era una manera también de conectar la investigación, de cerrar el ciclo. Yo siempre digo que es una manera de cerrar el ciclo, porque el historiador investiga, pero luego debe socializar. Y no solo se socializa el conocimiento en una conferencia, en un programa o en la superación, se socializa en el aula.
ya sea en los diferentes niveles de enseñanza. Pero en este caso la universidad, sin duda, ha sido una experiencia muy positiva que atesoro muchísimo en mi día a día, estar en el aula con mis alumnos, en las diferentes etapas, desde adiestrada hasta, bueno, ya con un poquito más de digamos, madurez en el aula. Todavía falta mucho para llegar a la talla de profesores que he tenido a lo largo de mi desarrollo como investigadora, ya sea en el pregrado como en los diferentes niveles de posgrado. Pero sí, sin duda es una parte importante de mi dinámica. Creo que si todavía permanezco en la universidad, ha sido por lo que me nutren esos estudiantes que llegan con interrogantes, con cuestionamientos, que siempre nos ponen a los profesores a reflexionar e incluso a hacer nuevas miradas de lo que investigamos y de lo que desarrollamos desde las diferentes asignaturas. Bueno, yo voy a aprovechar para hacerte una pregunta que realmente no se la he hecho a ningún invitado, porque no había tenido la posibilidad. ¿Cuál es el papel que crees tú que juega el trabajo con la memoria histórica en la Cuba actual? Esa pregunta es una gran pregunta. La memoria histórica es un elemento que debe ser enfocado todo el tiempo, porque sin memoria no hay identidad. Y no es que lo diga Anabel García, lo dicen los grandes académicos. Y no hay presente. Y no hay presente, porque siempre hay que ir a esa memoria, hay que ir al pasado para entender el presente que vives y en la dirección que debes tomar. Y esto no es que lo diga Anabel García, lo dicen varios académicos ya cubanos y de otros países. Yo creo que a pesar de que estamos hablando de la importancia de la historia todo el tiempo y que le hacemos mucho hincapié a la historia cubana, a la historia de Cuba, todavía no hay una conciencia como tal de cuáles son las prioridades en torno a la memoria histórica. Y lo primero que hay que hacer es poder investigar de temas que normalmente la historiografía nuestra ha dejado a un lado para después poder hablar de una memoria histórica, porque tú no puedes recordar algo que no conoces y que no se divulga. Por eso hoy en día muchos de los debates en el mundo académico está a esto mismo de la historia de la gente sin historia, la gente invisibilizada por la historia, dígase desde las variables raza, desde las variables género y en muchas otras direcciones, no solamente estas dos. Todavía estamos arrastrando con este impacto del colonialismo, y descolonizarnos es bien complicado e implica muchos digamos, actores que no solamente son los académicos, que no solamente puede ser quizás un funcionario decisor en algo. Hay que trabajar en muchas direcciones. Por eso quizás es tan difícil de construirnos lo que el colonialismo nos legó, porque lleva un aparato de articulación totalmente con un nivel de que tiene que haber un engranaje que funcione. Y creo que todavía, a pesar de que hemos hecho mucho en materia de las ciencias históricas, todavía los historiadores, vuelvo, insisto, porque yo creo que actualmente para analizar todas las problemáticas que estamos mirando los científicos sociales, no podemos trabajar por separado. Los historiadores tenemos que trabajar con los sociólogos, con los antropólogos, y siempre insisto en este trabajo, en mirar de manera multidisciplinar los procesos. Nos ha faltado articularnos, nos ha faltado hacer esa maquinaria que haga realmente funcionar que el individuo, que el ciudadano común y corriente que está en su vida diaria siente orgullo de su identidad, siente orgullo de ser cubano. Y que incluso porque hay muchos casos que personas que conozco o que he visto que viajan y regresan y entonces parece como si nunca hubieran tenido identidad. Y esos son uno de los elementos que te muestran el trabajo que hay que hacer con las personas comunes, las personas a pie que forman parte de ese engranaje. Bueno, Anabel, hasta aquí vamos a dar esta entrevista, esta conversación. Vamos a tener un segundo momento con nuestra invitada, así que amigos, ya saben, es un placer que esté compartiendo con nosotros, incluso con nuestra invitada Anabel García, y nos vamos a volver a encontrar en este mismo espacio Convivencia. Mi nombre es Alian Cárdenas González y es un placer que usted se encuentre con nosotros.